Cedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada y puso a los nuevos ministros a modo. Ernesto Cedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició. Pues que el señor ciudadano Cedillo se duele de eso, se queja, saca un artículo en una revista que ustedes no han podido aniquilar. Hoy viene a dolerse de manera absurda, pero la relación que tuvo Ernesto Cedillo fue de completo entreguismo a el gobierno de los Estados Unidos, igual que el de Felipe Calderón, consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy, y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. La presidenta Sheinbaum no se merece lo que le heredaron. No vengan a hablaros acá de la reforma de Cedillo como si en todo esto hubiera una mística y una inteligencia detrás. No, a ver, Cedillo cambió a la corte para poner cedillistas. Pues quítenle los fondos al Fobaproa, tal y como decía López Obrador. Ahora, muy cínicamente, vienen a plantear la posibilidad de que nosotros nos deshagamos de la deuda a la que sometieron a nuestra generación, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mi pregunta aquí, diputado, es: ¿usted cree que el diputado Moreira es o se hace? Pero por fortuna, el pueblo no olvida. Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia, habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que, a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Cedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Cedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones. En realidad, la resurrección de Ernesto Cedillo como voceros del PRIAN, como vocero favorito ahora del PRIAN, demuestra, número uno, pues que a dónde tienen que ir a buscar sus nuevas vocerías. Ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Cedillo, y además evidencia que están moralmente derrotados. A ver, Ernesto Cedillo fue el presidente de Malas Matanzas, de la represión, de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco. Ernesto Cedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada y puso a los nuevos ministros a modo. Eso es lo que está terminando con la reforma judicial actual. Ernesto Cedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició, ¿ese es su estandarte moral? Ernesto Cedillo, el que además se asume hoy como el padre de la democracia por haber permitido que el gerente... Un momento, senadora Ramírez. ¿Con qué objeto, senadora Verónica Camaño Farjat? Permite, a través de su conducto, presidente, preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Es improcedente porque tiene que ser de un grupo parlamentario diferente. Qué lástima. Tenía Sí, muchas senadora, cosas que preguntarle. diputada Gracias. Lilia Aguilar, permítame. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Igualmente, si me permite hacer una pregunta a la oradora, si la oradora... Senadora Julieta Ramírez, la diputada Lilia Aguilar quiere hacerle una pregunta.
Si la Sí, con mucho acepta, gusto. tiene un minuto para hacer la pregunta, diputada Aguilar, y senadora Julieta Ramírez tiene 2 minutos para responder. No la interrumpiré, seguirá Gracias. después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de la derecha, el relevo generacional, que es una gran analogía, es hoy de la derecha, es hoy Ernesto Zedillo, que se vuelve un poco incongruente porque, bueno, pues no solamente es el presidente de las matanzas, de la crisis económica y del relevo y del manotazo de haber quitado a la Corte de la noche a la mañana, hoy viene a dolerse de manera absurda, pero la relación que tuvo Ernesto Zedillo fue de completo entreguismo a el gobierno de los Estados Unidos, igual que el de Felipe Calderón, que como usted recordará, senadora, en el 2010 permitió la entrada de tropas norteamericanas o de elementos norteamericanos, para no ponerlo muy dramático, a nuestro país, y que no solamente encabezó el Rápido y Furioso, sino que hoy se ha demostrado en los Estados Unidos que tiene vínculos con el narco. ¿Qué opinión le merece la participación de la diputada Margarita Zavala y qué congruencia hay en la derecha para hablar de las relaciones entre México y Estados Unidos en las que solamente tuvieron subordinación? Muchas gracias. Gracias, diputada. Me parece una respuesta acostumbrada al prianismo, que es el cinismo. Y justamente como usted comenta, diputada, el mandato de Ernesto Zedillo fue también el caldo de fermentación y donde se cultivó, se consolidó el amaciato entre el PAN y el PRI. Ernesto Zedillo se asume él, según él, como el padre de la democracia por permitir la transición de los más de 70 años del priismo al panismo. Esa permisión que hizo Zedillo pues solo es el respeto a la soberanía popular y al voto de la gente. Pero además en esa transición quedó evidenciada un contubernio y una subordinación, porque nada dice Ernesto Zedillo sobre lo que se le está acusando, que en realidad a partir del préstamo de millones de dólares que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que cede en cambio son 2 cosas. Número 1, ¿qué quería el Fondo Monetario a cambio de hacer un préstamo de más de 50,000 millones de dólares? Pues que se abriera la industria al mercado, la industria nacional, es decir, que se remataran los bienes de la nación. Y en segundo lugar, terminó consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy, y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. Ya concluyó mi tiempo de la pregunta, continúe, ¿cierto? Sí, continúe. Y al día de hoy seguimos debiendo esa deuda. Se pidió un préstamo de 50,000 millones de dólares y al día de hoy ya se han pagado 100 millones. 100,000 millones, es decir, el doble de lo que nos costó la deuda, y todavía queda por pagar otros 100,000 millones de puros intereses de la deuda. Y con esto Ernesto Zedillo nos endeudó a las siguientes 3 generaciones y supuestamente se podrá pagar hasta 2070. Sí, concluye, senadora Ramírez, por favor. De eso es lo que están orgullosos la derecha. Eso es lo único que les queda. Y finalmente lo que les queda es una derrota electoral, pero sobre todo una derrota moral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Estamos ante un Estado autoritario que es diestro en lanzar bolas de humo. Pues resulta que el ciudadano Zedillo se duele, como cualquiera de nosotros, todavía en este país tenemos derecho, de lo que está sucediendo con esa farsa que se llama elección al Poder Judicial, que nadie sabe por quién va a votar, ni dónde va a votar, ni cómo va a votar, que además
es el principio de truquear todas las elecciones, porque vamos a unos comicios no de tercera, de cuarta. ¿Qué les quiero decir ahí? Pues que el señor ciudadano Zedillo se duele de eso, se queja, saca un artículo en una revista que ustedes no han podido aniquilar. Buen pretexto para arremeter y cambiar la narrativa. Estamos ante un Estado autoritario que no vacuna, porque este Estado que tenemos enfrente no cree en la ciencia, cree en las supersticiones, en las hechicerías, en parar una pandemia con abrazos, en parar una pandemia con el detente. Estamos ante un Estado autoritario que reprime, estamos ante un Estado autoritario que no crece, porque la propuesta económica de la cuarta T fracasó. El pasado sexenio crecieron 0.08. Eso fue lo que crecieron. Por cierto, cuando gobernó el ciudadano Zedillo, crecimos el 3.5% y el último año el 7%. Están muy lejos las cifras de ustedes como para presumirlas. Por cierto, cuando el presidente Zedillo gobernó, la deuda equivalía a 29 puntos del PIB, al 29%, a 29 puntos del PIB. Hoy, ¿cómo andan? En 51. Es en lo que andan. ¿Saben en cuánto equivale el Fobaproa? Pues es la séptima parte de lo que endeudó Andrés Manuel López Obrador. Al revés. En lo que endeudó Andrés Manuel López Obrador caben 7 Fobaproas. No me lo crean. Permítame, diputado Moreira, es que el diputado Franco me está solicitando la palabra. Diputado Moreira, en Cámara de Diputados tengo entendido que usted presentó una iniciativa para quitar los fondos del Fobaproa. ¿Me pudiera decir en qué terminó esa iniciativa? ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Adelante, tiene 2 minutos, diputado. Gracias, presidente. Van 3 ocasiones en las que su servidor y el grupo parlamentario del PRI le dice a la mayoría que reconsideremos el Fobaproa. Las 2 primeras, cuando se votaron presupuesto y les dijimos, ustedes tienen la mayoría, ya no le pongamos los 50,000 millones de pesos, 60,000 que se ponen cada año. El fundamento de mi solicitud es un librito que hizo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si están reñidos con esa realidad, pues primero lean el libro y luego le reclaman al otro porque lo dijo. Ese fue mi fundamento. Hoy estamos proponiendo lo mismo con una iniciativa de ley. Déjeme le cuento que los rescatados, algunos de ellos, los grandes bancos estos, pues hoy son tenedores de los bonos con los cuales se cubrió su rescate y están recibiendo pues intereses y dinero. Yo creo que eso no es justo, pero el fundamento fue ese, aquel libro de López Obrador. Por aquí escuché, estoy todavía dentro de la pregunta, por aquí escuché hace rato de que se decía que pues la banca tenía grandes ganancias a partir de las comisiones. Sí, la banca se lleva como 300,000 millones de pesos al año, de los cuales el 80% son comisiones. Hubo una iniciativa aquí del senador entonces Ricardo Monreal, y hay una de su servidor, y hay otras de la bancada del PRI, para que le entremos al tema de las comisiones. Ustedes tienen la mayoría, bajemos de las comisiones. Como ustedes tienen la mayoría, para evitar lo que aquí hace rato se dijo, compañeras y compañeros, que los bancos hicieron extranjeros. Bueno, pues ustedes tienen los votos para quitárselos a los extranjeros. Eso no lo reclamen a nosotros, ustedes lo dijeron. Honren su palabra, pero por lo pronto bajemos las comisiones. Ahí hay varias iniciativas, una del entonces senador Ricardo Monreal, que véanla, por ahí se pueden sacar algunas cosas. Y lo otro, y con esto termino la respuesta, pues quítenle los fondos al Fobaproa, tal y como decía López Obrador, y pasémonos a las discusiones del país. Está muriendo mucha gente porque no hay vacunas. Continúo con la exposición. Bueno, y adelante. Gracias. Para concluir, compañeras y compañeros, el Fobaproa es un tema que está ahí y va a seguir. Arreglémoslo ya. Tienen nuestros votos para suprimir esos fondos. Arreglémoslo ya, viendo quién se llevó esas ganancias. Arreglémoslo ya para ver qué empresarios se aprovecharon.
por cierto, algunos son cuates de ustedes. El Fobaproa es, para hablar del tema, es el gran distractor que se ha usado para no hablar de la línea 12 y para no hablar de la ley censura y para no hablar de lo que está aconteciendo. De verdad, la narrativa de la oposición precaria. Hay que decir las cosas como son. No vengan a hablaros acá de la reforma de Zedillo como si en todo esto hubiera una mística y una inteligencia detrás. No, a ver, Zedillo cambió a la Corte para poner sedillistas. Eso es así de claro. No dio una reforma profunda al Poder Judicial. Hubo un cambio en los grupos de poder. Senadora, permítame, diputada. Me pidió hace rato que me relajara y yo creo que es otra persona a quien se debe relajar. Ya hizo uso de la palabra y le corresponde ahora escuchar a la oradora con respeto como ella la escuchó a usted. Adelante, diputada Aguilar. Y lo que vemos aquí, yo lo digo con mucho respeto a las personas, es un PRI descolocado, desubicado, que después de haber tenido por mucho tiempo un poder infinito, hoy no sabe acomodarse en lo que verdaderamente es una fuerza política en vías de desaparición. La relación diplomática integral que tiene México con los Estados Unidos ha sido reconocida de manera internacional. La doctora Claudia Sheinbaum es un referente internacional de la relación con un gobierno difícil de los Estados Unidos. Como políticos tienen que aceptarlo, no pueden poner las cosas en blanco y negro, sean serios. Yo lo digo con mucho respeto y de verdad lo creo. Necesitamos una oposición fuerte y responsable, pero si se van al absurdo de solamente desacreditar todo lo que tiene que ver con la Cuarta Transformación, los mexicanos los están viendo. El senador Gonzalo Yáñez hacía una reflexión conmigo. Están en el peor de los mundos el PRI y el PAN. La narrativa que tienen, si atacan a la Cuarta Transformación, les va mal. Pero si además quieren defenderse a ustedes mismos y todo lo que representan, les va peor, porque lo que representan es lo que generación como las mías sacamos del gobierno y del poder. Tenemos una oposición no solamente basada en las ocurrencias, y con esto termino. El gobierno de Zedillo no es referente, solamente le diría a algunos legisladores y legisladoras que cuidado, porque trajeron a Zedillo porque no le queda absolutamente nada a la derecha y hoy quieren cambiar de voceros y probablemente van a desechar a algunos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Miren, no hay duda de que estamos frente a dos modelos de nación, dos modelos de patria. El que todavía sigue defendiendo el PRI y el PAN y ahora MC, y el que venimos construyendo a partir del 1 de julio de 2018. Y no hemos podido lograr que los conservadores se salgan de la mercadotecnia política que es con la que llegó el modelo neoliberal con Reagan y Thatcher, y que luego llegó a México, donde se disputa la narrativa o se disputa la percepción, y esa percepción pues la hace la narrativa. Miren el tema de hoy de agenda política, que es lo que no quieren asumir y nos dicen que distractores. No, miren su distractor, miren lo que costó. Y no hay duda que lo hizo Zedillo, y pues ¿quién lo sacó para aclararle a AMC? Pues no lo sacó la 4T, lo sacó Zedillo, y lo sacaron ustedes porque pensaban que les iba a servir de buen vocero Zedillo. ¿Y cómo les está yendo? Bueno, ¿cómo les está yendo? Miren, ahí está, fíjense, hace 30 años, no tienen vergüenza. O sea, pidan disculpas al pueblo de México, verdaderamente son saqueadores. Miren, 2 billones Un momento, diputado Sandoval. Diputado Moreira, ya estuvo en el uso de la palabra, le pido respete al orador. Si quiere hacerle una pregunta, con mucho gusto lo puede hacer. Adelante, diputado. Sí.
Se ha unido al escaño del diputado Moreira, por favor. Tiene hasta un minuto para hacer la pregunta. Diputado Sandoval tiene hasta 2 minutos para responderla. No lo voy a interrumpir. Después seguirá su tiempo corriendo para que continúe su intervención. Adelante, diputado Moreira. Gracias, señor presidente. No escuché que me autorizara la pregunta. Sí, te autoriza. ¿Cómo no? Gracias, muy bien. Es que le sí. leo el pensamiento. Ah, bueno, qué bueno. Yo también. No lea el mío. Ahorita no lo lea. Después. Oiga, ¿qué reglas hay aquí que son distintas que en la Cámara de las y los Diputados? Pues ahora aquí lo callan a uno, le quitan el micrófono, lo censuran. Voy a tener que traer mi micrófono y mi campana y mi megáfono como usted lo hacía cuando era diputado y lo callaban. Gracias. Retiro mi pregunta. La pregunta tiene 2 minutos, diputado Sandoval, para aprovechar, porque aunque ver, no hay ninguna pregunta, diputado. un momentito, diputado Sandoval, quieren meter la agenda política por la parte trasera, quieren provocar, quieren distraer, pero no nos vamos a salir del tema que es el Fobaproa y el saqueo brutal a la nación que eso ha significado. Adelante, diputado Sandoval. Voy a aprovechar los 2 minutos para decirle al diputado Moreira, diputado, ¿usted de su partido defiende el neoliberalismo o defiende el nacionalismo revolucionario? ¿Qué es lo que usted plantea? Valdría la pena que le respondiera. A ver, un momento, diputado Moreira. Es usted un legislador muy experimentado. Ha sido varias veces legislador y me extraña que no conozca los procedimientos. Lo voy a orientar. Como usted ha sido aludido, usted tiene derecho a pedir la palabra por alusiones. Y entonces, una vez que haya terminado el orador, se la concederé con mucho gusto si es que me lo solicita. Si no, no. ¿Perdón? Muy bien, me está solicitando la palabra por alusiones. Al final, cuando termine el orador, tendrá la palabra hasta por un minuto. Adelante, diputado Sandoval. Bueno, voy a aprovechar esos 2 minutos para explicar rápido el tema del FOBAPROA lo que le corresponde al PRI, que no tiene vergüenza, que es su partido, que usted defendió en ese entonces el FOBAPROA y que ahora anda en otra cosa, porque el Zedillo es el que también negoció para que hubiera alternancia y entonces pasara del PRI al PAN gracias al préstamo que le facilitaron Estados Unidos, 50,000 millones de dólares. Luego vino entonces la entrega del PRI hacia el PAN y siguió endeudándose México, pero es ese tema de este modelo y ahí es donde debía usted responderle al pueblo de México si sigue siendo usted defensor del modelo neoliberal en el PRI o el nacionalismo revolucionario o está con la dirigencia actual del PRI, porque sin duda convendría que aclarara con precisión los intereses que usted representa en este momento. Bueno, ahí termina mi respuesta. Vamos al tema de FOBAPROA. Miren lo que dicen que es un distractor para los DMC. 2,30,870 solo de intereses. Y eso es el 6% de PIB. La deuda original era de 687,844. La deuda de rescate, 1,151,484. Son del programa de apoyo a deudores, 32,000 y 1,127,000 de pasivos de IPAP. Es el mayor atraco que ha existido en la historia de México. Y el pueblo de México nos pregunta, pues si son tan bandidos, ¿por qué no los meten a la cárcel? Y les explicamos con precisión, los acusamos de ladrones y de bandidos, no de tontos, porque reformaron la Constitución. Permítame un segundo, diputado Sandoval. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Si me permite el diputado hacerle una pregunta.
La senadora Ramírez quiere hacer una pregunta, diputado Sandoval. Con gusto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y después sigue corriendo su tiempo, diputado. Gracias. Gracias, diputado, por aceptar mi pregunta. Como usted sabe, desde el momento que Ernesto Zedillo se somete al Fondo Monetario Internacional para recibir esa deuda se incluye, se mete a la bolsa de valores. Y después esa deuda es comprada por inversionistas en forma de bonos de deuda. Lo que hicieron los priistas en el 94 fue que a través de ese préstamo aceptado o sometido al Fondo Monetario Internacional, quisieron someter a nuestro Estado al poder económico financiero. Ahora, muy cínicamente, vienen a plantear la posibilidad de que nosotros nos deshagamos de la deuda a la que sometieron a nuestra generación, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mi pregunta aquí, diputado, es: ¿usted cree que el diputado Moreira es o se hace? ¿Es cuánto? Sin duda que es. Sin duda que es responsable y su partido tiene una gran deuda al pueblo de México por esta tragedia que sometieron. Después de 30 años ya les expliqué todo lo que han pagado, pero miren la desgracia, porque antes se pensaba, o por lo menos los del PRI no sabían resolver quién era el más responsable, si Salinas o Zedillo. Y como ahora sale Zedillo, él solo se da un balazo en el pie y viene a presumirnos y se entera uno que Zedillo les avisó a algunos cercanos empresarios de él que iba a devaluar. Y empezaron a sacar los dólares. Y nos fuimos a la crisis. Y entonces ya tenemos claridad que fue el responsable Zedillo. Zedillo responsable de privatizar los ferrocarriles. Se va a trabajar a una empresa que benefició en la venta de ferrocarriles. No tiene cara Zedillo, es un verdadero sinvergüenza. Vea lo que sometió al pueblo de México y todavía anda presumiendo de buen presidente. No hay duda ahí que hay razón de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces los presidentes de la República eran floreros y servían a la oligarquía y funcionaban en función de lo que les proponía y les estimulaba la oligarquía. No tengo ninguna duda de eso, que sirvieron no solo como representantes del modelo neoliberal, sino que sirvieron a esos intereses y los beneficiaron ampliamente. Y nomás para que tengan el dato, en el periodo de Zedillo creció 17 millones de mexicanos en pobreza. No tiene vergüenza el PRI. Y no tienen cara, y por eso el pueblo de México se lo sigue castigando. Ahí terminaría mi respuesta, presidente. Permítame un segundo, diputado Sandoval. ¿Con qué objeto, senadora Villano? Le puede preguntar al orador si me permite una pregunta. Solo le recuerdo que solo se permiten 2 preguntas por orador. Ya se agotaron. Eso fue lo que acordamos. Son sus reglas, presidente. No, no son mis reglas. Yo no pongo ninguna regla. Fue lo que acordamos. Ustedes van a hablar 10 minutos un momentito, van a hablar senadora. 5 minutos, 15 minutos van a hablar. Senadora más Villano, aliados, ustedes, 25 minutos, a ver, un 5 momentito, nosotros. senadora. Usted estuvo en la reunión de la mesa directiva donde se aprobaron las reglas para hoy. Pero acordamos 5 minutos todos. No, no es así. Le pido otra vez a servicios parlamentarios que usted es dueño de todo porque tiene la mayoría, eso es claro. Bueno, pero eso fue lo que se aprobó. Continúe, diputado Sandoval. Bueno, entonces lo que sucedió, la tragedia del 12 de diciembre de 1998, a propuesta de Zedillo, presidente del PRI, es uno de las tragedias más graves que ha tenido este país. Es de los mayores saqueos que ha sufrido esta patria y que seguimos pagando. Y mire nada más el día que escogieron, 12 de diciembre. Ahí sí hay distractores para que el pueblo no se enterara. Lo que ha provocado esa deuda
es verdaderamente una tragedia para nuestro pueblo. Muchos mexicanos perdieron todo. ¿Y qué ha explicado el PRI? ¿Qué ha explicado el PAN? Que son los que aprobaron, porque desde entonces el Partido del Trabajo les dio una iniciativa que era diferente, que era para ayudar a la gente. Hasta Obama, en lo que ustedes presumen del modelo capitalista neoliberal, en lugar de ir a rescatar los bancos, fue a rescatar a las personas con sus deudas hipotecarias. No fue a rescatar los bancos, no fue a rescatar los privados. Lo que ustedes hicieron es socializar la deuda privada y la convirtieron en deuda del pueblo. Y ahora todavía nos dicen que lo usamos de distractor. No hay razón alguna para que el PRI y el PAN defiendan esta política neoliberal. Un momento, diputado. Un momento. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, ya comenté que solo hay 2 preguntas por orador. De todos modos, ahorita que termine el diputado Sandoval, voy a refrescar la memoria de la Asamblea, porque además lo leí aquí. Adelante, diputado. Bueno, nosotros coincidimos con la propuesta de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que investigar, hay que abrir, porque en este momento no sabemos a quién se le paga. Bueno, hay que investigarlo, hay que abrir y hay que hacer un diagnóstico preciso del tema del FOBAPROA y que la gente sepa cuánto se ha pagado, a quién se ha pagado y que asuman su responsabilidad histórica los que se metieron en esta ruta de desgracia del pueblo de México, y por eso lo sacamos el 1 de julio de 2018 y a partir de ahí estamos en la construcción de un nuevo Estado mexicano, el Estado de bienestar, el humanismo mexicano, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, por el bien de todos, primero los pobres y no en la ruta que ustedes caminaron durante tantos años. Muchas gracias. Un momento, sonido al escaño del diputado Moreira. Ahí está. Gracias, presidente. Me hizo una pregunta el orador anterior de parte de con quién estaba. Mire, yo estoy con esos niños, 800,000, que no han sido vacunados y que debemos estar discutiendo eso en este momento. Pero también me llama la atención de que teniendo la solución, hoy salgan con que defienden a los bancos y a los inversionistas. En noviembre, hace unos meses, el Partido del Trabajo presentó por voz del orador anterior una iniciativa para eliminar el FOBAPROA. Está en la prensa, está en la Gaceta de la Cámara de las y los Diputados. Ahora sí, que o se hacen o así están. Porque hace unos meses decían que querían quitar el FOBAPROA y ahora lo vienen a defender. No nos hagamos. Los resultados de la pasada administración son pésimos. La presidenta Sheinbaum no se merece lo que le dieron, no se lo merece. Sí, no hay culmina, crecimiento y no hay diputado más. Moreira. Gracias. De nada.